Nunca creí en lo sobrenatural. Pero después de lo que viví en aquel lugar olvidado en el interior de Galicia, mi perspectiva cambió para siempre. Ese sitio parecía, al principio, un refugio tranquilo. Colinas verdes, un cielo despejado y una sensación de paz, lejos del caos urbano. Un amigo me recomendó que pasara unos días en la propiedad que había heredado de sus abuelos, un lugar al que él mismo rara vez iba. El aislamiento parecía el escenario perfecto para descansar. El pueblo más cercano era sencillo, con calles de tierra y pocas casas. Los habitantes me recibieron con educación, pero noté algo extraño. Evitaban mirarme directamente. Siempre desviaban la mirada rápidamente, con expresiones que parecían ocultar secretos. Tal vez era solo una impresión, pensé. Una incomodidad natural para alguien que vive tan apartado. Durante los primeros días, todo fue tranquilo. Caminé por los senderos del sitio, leí mis libros en el porche y dormí en un silencio absoluto, roto solo por el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Pero entonces comenzaron pequeñas anomalías. Una noche, mientras estaba sentado en el porche, escuché un crujido que venía del denso matorral. Era un sonido casi ahogado, como si algo se arrastrara lentamente, seguido de un susurro bajo. Lo ignoré, intentando convencerme de que era solo el viento o algún animal nocturno. Pero a la noche siguiente, el crujido volvió, del mismo punto exacto en el bosque. Tomé una linterna y me acerqué al borde de la oscuridad. En cuanto iluminé el lugar, el sonido cesó. El silencio que siguió era tan profundo que parecía envolverme, sofocante. Regresé rápidamente a la casa, con una sensación que nunca había experimentado antes, algo entre la curiosidad y el miedo. En los días siguientes, la sensación de incomodidad fue en aumento. Me despertaba y encontraba objetos fuera de lugar. Libros que había dejado en la sala estaban en el suelo, puertas que había cerrado en la noche aparecían entreabiertas en la mañana. Al principio, pensé que tal vez era mi propia distracción. Pero la sensación de ser observado crecía cada vez más. Un día, mientras exploraba la región, encontré a un hombre mayor cuidando unas vacas. Conversamos, y él se puso serio al saber que estaba en el sitio. Bajó la vista, movió la cabeza y murmuró algo como «tenga cuidado». Le pregunté a qué se refería, pero solo repitió con una expresión de pena: «Mucho cuidado». Algo en su voz me hizo sentir una ansiedad inexplicable. Esa noche cayó de manera opresiva. Las sombras se alargaron, y la oscuridad parecía más densa, más pesada. El crujido volvió, pero esta vez más fuerte y cerca de la casa. Entonces, escuché golpes suaves en la puerta, como si alguien estuviera rozando los dedos contra la madera, dudoso, casi provocador. El sonido se detuvo y, de pronto, una voz baja, femenina y fría susurró: «Déjame entrar, solo por un momento». Esa voz, dulce, pero distorsionada, me congeló hasta los huesos. ¿Quién podría estar ahí, en medio de la nada, a esa hora? Tomé un cuchillo de la cocina y me acerqué a la puerta, intentando controlar mi respiración. Los golpes volvieron, más insistentes, como si algo estuviera impaciente. Y, por un segundo, pensé en abrir. Pero algo dentro de mí, un instinto visceral, rogaba que no lo hiciera. De repente, los golpes cesaron, dejando un silencio opresivo. A la mañana siguiente, fui al pueblo en busca de respuestas. Hablé con una anciana que atendía una pequeña tienda. Después de algunas preguntas, ella me miró con expresión seria. Ese lugar. Dicen que cosas antiguas quedaron atrapadas ahí. Cosas que no pertenecen a este mundo. Según ella, el sitio había sido escenario de rituales extraños, realizados por una familia conocida por jugar con lo oculto. Había rumores sobre entidades que se manifestaban allí, entidades que buscaban algo perdido. Regresé al sitio decidido a enfrentar mi miedo. Pero la noche trajo consigo una oscuridad distinta, un vacío que parecía devorar cualquier rastro de seguridad. Los golpes volvieron, más fuertes, como si algo exigiera mi atención. La voz se repitió, solo que esta vez tenía un tono de ira. «Abre esta puerta. Ahora». La voz era cortante, tan fría que hacía que la temperatura bajara a mi alrededor. Algo dentro de mí quería obedecer, pero me forcé a retroceder, temblando. Fue entonces cuando un grito agudo resonó afuera, un sonido horrible que parecía provenir de todas partes, como si varias voces gritaran al mismo tiempo. Cerré todas las ventanas, pero sabía que algo me estaba observando desde afuera, esperando que cometiera un error. Pasé la noche en vela, escuchando el crujido, los golpes y aquel grito infernal que resonaba en mi mente. Cuando amaneció,
Mi amigo llegó y encontró una versión destruida de mí. No podía explicarle lo que había sucedido, pero él entendió al ver el miedo en mis ojos. Nos fuimos esa misma mañana, pero el terror me siguió. Incluso en casa, me despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien estaba allí, observándome. La voz continuaba atormentándome, resonando en el silencio de la noche. Desesperado, pasé días investigando sobre el sitio y sobre la familia que vivía allí. Descubrí que practicaban rituales oscuros, intentando controlar una entidad antigua y vengativa. La presencia de esa fuerza nunca se había sellado por completo, aún rondaba el lugar, esperando que algún insensato se atreviera a perturbarla. Meses después, en un impulso insano, decidí volver al sitio. Armado con todo lo que había aprendido, fui decidido a enfrentar lo que estuviera ahí. Encontré la casa en ruinas, como si el propio tiempo hubiera devorado cada rincón de aquel lugar. Dentro, encontré un altar escondido en una de las habitaciones. Extrañas marcas cubrían las paredes, y en el centro del altar había un libro antiguo, con páginas amarillentas y marcas que parecían palpitar. Al tocarlo, una oleada de frío recorrió mi cuerpo, y una presencia invisible llenó el ambiente. El libro contenía rituales para abrir portales a otros mundos, y las marcas en las paredes eran intentos desesperados por mantener esas puertas cerradas. Algo había salido mal, y la entidad, una vez atrapada, ahora vagaba libre, persiguiendo a cualquiera que osara acercarse. Salí de allí sin mirar atrás, pero el terror que sentí permanece hasta hoy. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Lo que debía ser una escapada en el campo se transformó en una pesadilla de la que nunca podré escapar. Me llevé algo conmigo, una sombra que se esconde en las esquinas de mi visión, una presencia que a veces escucho susurrar mi nombre cuando el silencio de la noche lo invade todo. Esta experiencia me cambió, me mostró cuán frágil es la barrera entre nuestro mundo y lo que habita en las sombras. Nunca sabré con certeza qué fue lo que encontré en aquel sitio maldito. Solo sé que, donde quiera que vaya, el crujido y los golpes me acompañan, un cruel recordatorio de que, en algún lugar, algo aún espera la oportunidad de entrar.